Hola y bienvenidos a nuestra sesión 44 de Alocasa. Mi nombre es Michael y hoy estoy hablando con Alejandro Jiménez de Granada, en España. Alejandro está viviendo en Frankfurt, en Alemania, después en Zúrich, en Suiza, y ahora volvió a España, a Granada, para ser como profesional como arquitecto en Granada. Alejandro, bienvenido a nuestra sesión a Alocasa. ¿Por qué no te presentas a nuestra audiencia? Hola Michael, primero gracias por la entrevista. Como ya has dicho, me llamo Alejandro Jiménez, soy original realmente de Madrid, de España, y como has dicho también tuve experiencia en Alemania, estuve unos años trabajando en Frankfurt como arquitecto, en estudio de arquitectura, luego me trasladé a Zurich otros años más y ahora he vuelto para para fundar mi propio negocio junto a un socio que aún sigue residiendo en Zurich y me he establecido aquí en el sur de España, en la ciudad de Granada, por motivos sentimentales, porque mi pareja es de aquí. Ujú. Y bueno, intentando hacer proyectos de arquitectura y de inversión inmobiliaria en el sur de España, sobre todo en el área de Andalucía, principalmente focalizados aquí en Granada, que es una ciudad bastante propensa para ello, pero también hacemos proyectos en Málaga, Sevilla, Córdoba, incluso algunos hemos ido a hacer en Madrid o en Valencia o en la costa mediterránea. Súper, interesante. Cuéntame un poco sobre tu estado en Frankfurt. ¿Cómo te ha ido y por qué lo hiciste? Ujú. Bueno, pues cuando fui a Frankfurt, eso fue allá en el 2013, a mediados de 2013, Ujú. y la razón básicamente también fue por la misma que me vine aquí a Granada, o sea, fue por mi pareja, ella estaba ya ahí trabajando, ella es enfermera, Ujú. entonces consiguió un trabajo allí en una clínica Ujú. y yo en esa época estaba justo entregando el proyecto fin de carrera. Entonces tenía la opción de trabajar en Madrid para una empresa un estudio de arquitectura pequeño, que yo estaba trabajando de prácticas de la empresa, pero mi pareja estaba en Frankfurt y Ujú. la verdad es que decidí, no lo pensé muy racionalmente y me fui allí, pues, bueno, en una oportunidad, ya estaba establecida ella, entonces para mí era mucho más fácil. Súper, Y aunque no sea tan nada alemán, bueno, era una oportunidad de aprender un nuevo idioma. Yo claro. desde la carrera tenía bastante claro de que iba a tener que hacer una estancia en el extranjero, Ujú. aunque nunca, en principio, siempre había estado imaginando en un país de habla inglesa, como puede Ujú. ser Estados Unidos o Gran Bretaña. Ujú. Principalmente la opción primordial es a Londres, que es donde estaban bastantes compañeros míos, Ujú. pero como surgió esta oportunidad, dije, bueno, pues por lo menos pensé, si aprendo alemán es un valor diferencial que no tienen muchos Claro. arquitectos y seguramente me puede ayudar en un futuro. Oh, claro. Entonces, eso fue la razón por la que nos mudamos allí. Y bueno, al principio no fue muy fácil porque, bueno, aunque era una persona preparada y tal, pero no era competitiva en el mercado laboral de Alemania simplemente por el hándicap de no hablar el idioma Ujú. perfectamente como habla cualquier otro alemán Claro. y sale al mercado. Entonces, al principio tuve que hacer un curso intensivo, lo que llaman ahí integración en curso, Ujú. y no sé, en 5 o 6 meses, cuando ya tenía más o menos fluidez para hablar en el propio idioma, fue cuando empecé a buscar alguna posición de trabajo y no fue relativamente difícil porque el mercado de Frankfurt ofrecía esas posiciones, pero siempre empecé un poco haciendo como en la categoría de prácticas Ujú. o incluso trabajando como freelance Ujú. o lo que se dice aquí falso autónomo, ¿no? Trabajar como autónomo, pero Ujú. desarrollando el trabajo en una propia empresa. Ujú. Y así estuve pues durante 1 año y medio o 2 años. Ujú. ¿Vale? Entonces, estaba en una posición que no veía como muchas posibilidades de ascenso en mi carrera y por eso, hablando también con otros compañeros de la carrera que ya habían estado en Suiza, me recomendaron que lo intentara allí. Ujú. Y bueno, como el idioma ya tenía un nivel, creo que en aquella época ya un nivel B2, Ujú. pues decidí intentar buscar trabajo ahí en Suiza, principalmente en Zurich o en Basel. Ujú. Y enseguida encontré otro trabajo. También empecé. Y la verdad no es que tú te escapaste de los alemanes fríos de Frankfurt. No, no fue la razón. Bueno, bien, tú sabes que
o sea, la mentalidad del trabajo alemana y suiza es bastante buena. Quizá los alemanes, desde mi experiencia, es un poco peor trabajar con ellos porque son demasiado directos. O sea, no tienen filtro para decir su opinión laboralmente. Creo que en Suiza, en ese aspecto, aunque también tienen una mentalidad parecida a la alemana, son mucho más como nosotros los españoles, somos más comedidos a la hora de hablar con un compañero de trabajo, de intentar ayudarle. Entonces, pero bueno, también en Frankfurt, fuera del aspecto laboral, tenía bastantes amigos con los que pude hacer muchos planes y estaba bastante bien integrado. Yo creo que el aspecto que más fallaba era el tema laboral, ¿no? Que no conseguía una posición con la que yo estuviera realmente a gusto, acorde, tanto en responsabilidades como en rango salarial, ¿no? Claro, claro. Y igual, siempre se crece. Entonces, si es solamente por un tiempo, sí, de pronto como es un poco difícil estar como no en tu, digamos, rango de seguridad o sí, como fase o de tus amigos de tu mismo país. Pero pienso como es muy, muy importante y lo que has hecho como con Alemania, estando en Alemania, como tú has crecido bastante. Justamente lo que estás mencionando sobre los alemanes directos, sinceramente, hasta que yo, siendo alemán, me cuesta mucho interactuar con los alemanes y justamente hoy estaba hablando con unos compañeros hablando sobre eso, es como ya se ve una diferencia muy, muy grande entre Suiza y Alemania, cómo se habla, qué tan directivo, pues es no sé, como la comunicación en correos y entre personas. Y a mí también me cuesta y no me gusta, como es para mí también como es demasiado. Entonces yo te puedo entender como si, por 100%. Y es difícil como trabajar en Alemania, pienso, y no es como la sociedad, digamos, más amable en términos de cómo se interactúa, pues yo pienso como en el ambiente laboral. Um, Cuéntame un poco sobre las cosas que podrías como aprender o digamos aumentar tu horizonte, pues tu horizonte, no sé cómo se dice, pero tu, digamos, vista laboral que conseguiste en Suiza, la manera de trabajo, de pronto también la diferencia entre lo que conocías de España antes y que viste cuáles son las cosas diferentes entre España y Suiza en términos de arquitectura o de pronto ni siquiera hay diferencias. Sí, claro que las hay. También, o sea, poco a poco, no solo ir cambiando de sitio, sino ir escalando cada vez en un puesto mayor o empresas, iba trabajando en empresas más grandes, con más importantes y con mayor responsabilidad. Y eso evidentemente hace que la formación o que los aspectos que vayas aprendiendo durante tu periodo laboral pues te sirvan para ti, para aprender y para un futuro. Es decir, cuando estaba en Frankfurt sí que trabajaba en un estudio de arquitectura muy pequeño, muy local, donde hacíamos proyectos para clientes de allí, que se conocían más entorno familiar. ¿No? Luego el siguiente paso, el primero que estuve en Suiza, en otro estudio de arquitectura, ya era un estudio más grande, ¿no? Para ser un estudio de arquitectura bastante grande, pues eran como 50 personas. Y ahí ya sí que se veía que el trabajo pues estaba más inventado en proyectos mucho más grandes, en concursos ya trabajamos para hacer hospitales, por ejemplo, no eran proyectos más domésticos como en el otro sitio. Entonces sí que tienes que aprender más cómo trabajo en equipo, la jerarquía, cómo planificarte bien, todo esto. Y luego el siguiente trabajo ya fui a una empresa que era una consultoría de ingeniería de construcción, bastante famosa allí en Suiza, era Basler Hoffmann. Y claro, allí también es mucho más distinto, ahí aprenden mucho más de, ¿cómo decirte?, de management,
bueno, evidentemente de trabajar en equipo, de trabajar con otros departamentos en el mismo proyecto, no solo dentro de tu equipo, porque estábamos trabajando en un departamento específico, pero evidentemente tienes que relacionarte con gente que a lo mejor también está en otra sede o está en la zona francesa o está a mitad de... Y también en proyectos que teníamos que viajar constantemente a otras zonas de Suiza. Y bueno, pues todo eso siempre sirve para tu carrera, para ir aprendiendo cada vez más. Yo creo que o sea, lo mejor que has tenido de la experiencia de estar ahí en Centro Europa trabajando es la manera de la planificación, de la seriedad, de la puntualidad. Y evidentemente, aunque sea español, soy como un caso bastante atípico, porque antes incluso de irme a Alemania o lo que sea, siempre era como muy, muy centrado, siempre muy puntual, cosa que aquí en España no es tan típico. Entonces siempre he tenido problemas también con la gente en eso. Y sin embargo allí era como, en el aspecto laboral me sentía mucho más a gusto. Quizá lo que me faltaba más era en el aspecto ya más personal, ¿no? Como dices, pues la gente no es tan abierta, cuesta mucho más hacer planes, sobre todo con un compañero de trabajo, hacer planes fuera del trabajo es bastante más complicado. No digo que sea imposible, que se puede hacer, yo los he hecho, pero no es tan sencillo como aquí, que estás en cualquier empresa y, no sé, se termina la semana un viernes y le dices a cualquier persona, ya vamos a tomarnos unas cervezas y vas a cualquier sitio y te las tomas. Claro. Y ahora estás como en Granada y tú ves como una diferencia también del estilo de trabajo y de la actitud hacia el trabajo entre Granada y Madrid. Sí. También es, o sea, Madrid, digo Madrid porque soy de realmente es Madrid. Pero bueno, allí tenemos un acento un poco distinto. Y claro, la filosofía del trabajo, digamos, o sea, Granada al fin y al cabo es como un pueblo grande, de 200 y pico mil habitantes. Entonces, si lo comparas con Madrid, que son solo la ciudad 4,5 millones o 5, y el área metropolitana pues debe ser 6 o 7, no estoy seguro. También en el aspecto laboral es totalmente distinto, ¿no? Incluso las propias empresas que puede haber un sitio en otro, ¿no? Aquí el mercado laboral es totalmente distinto. En Madrid pues están las grandes empresas de España, consultoras, bancos, finanzas, seguros. Un poco es muy parecido a Zurich o a Frankfurt, es más ciudad, aunque sea mucho más grande. Pero en Granada es pues lo que te digo, es una ciudad muy pequeña, muy local, la gente se conoce mucho y son más de empresas más pequeñas. ¿Vale? No hay realmente una empresa así, casi hay muy pocas empresas que tengan más de 20 empleados, por ejemplo. Es interesante lo que dices porque de pronto también como eso es una oportunidad tuya porque ahora mismo estás como montando tu propia empresa o recién lo empezaste. Entonces tú como profesional con tu partner, con tu socio, pueden como establecerse un poco más fácil de pronto en Granada que en Madrid porque no hay la competencia que de pronto como encontrarías en Madrid. ¿Cómo es? ¿Cómo les ha ido eso? Sí, a ver, es una espada de doble filo porque evidentemente no hay tanta competencia y es más fácil destacar. Bueno, sí y no, pero tampoco hay tantas oportunidades de Ya. trabajo, ¿no? Entonces ahí también tienes que buscarte la vida un poco en ese aspecto. Ujú. Y luego aquí trata mucho sobre, ¿cómo decirte? Para conseguir trabajo o para conseguir encargos Como o proyectos. relaciones. No, digo, para conseguir realmente un trabajo se lleva mucho aquí todavía la típica del boca a boca, de Sí. recomendar, de ver cómo has hecho. Entonces, cuando tú te estableces, eres nuevo, ni siquiera eres de la propia ciudad, no eres original de aquí. Ya. En ese aspecto también es un poco complicado, Ya. porque la gente no te conoce, no confía, tiene que ver lo que has hecho. Entonces sí que es verdad que tienes que empezar a hacer proyectos, sea como sea, con muy buen resultado y que la gente sepa que tu manera de trabajar es seria, es responsable, trabajas con una buena calidad, tienes un valor diferencial que la gente de aquí no suele aportar. Ujú. Pero todo eso cuesta
cuesta tiempo, ¿no? Y cuesta que la gente empiece a confiar en ti. Sí, entiendo. ¿Cómo ves digamos, la manera de conseguir clientes internacionales que de pronto como alemanes o suizos que quieren como construir su casa? ¿Hay como esos tipos de clientes en Granada o es menos que lo que se imagina? A ver, nosotros por esa parte tenemos como dos estrategias y por eso mi socio aún sigue en Suiza, ¿no? Ah, Porque ok. también, sí, él sigue trabajando y viviendo ahí en Zurich Ujú. a tiempo parcial. Por eso mismo, para conseguir también clientes de allí. Entonces, evidentemente, algo que nos ayuda es pues poder hablar su propio idioma, que aquí, especialmente en Madrid todavía, pero aquí en Granada, yo no conozco a nadie que hable alemán Claro, fluidamente y que haya estado allí. sí. Y de hecho, nuestros principales clientes son suizos. Ujú. Bueno, o viven allí, no es que sean suizos, porque pueden ser de otro país, pero son allí. Y sobre todo trabajamos para proyectos de inversión, ¿no? De real estate, de inversión inmobiliaria. Entonces, lo que hacemos con ellos son personas que quieren invertir en el mercado inmobiliario y en España en general se pueden obtener unas rentabilidades bastante mayores que en el mercado suizo. En el Ujú. mercado suizo está bien porque hay mucha seguridad, hay mucha demanda de alquiler y demás, pero en una operación a lo mejor de comprar para alquilar, pues lo normal de allí es obtener un 3 un 4% de Ujú. rentabilidad, mientras que aquí en España es mucho más fácil obtener un 8 un 10 o un 12 incluso, si Wow, sale una eso es operación. bastante. Y Claro, entonces, y no necesitas tanto capital para hacer una operación, ¿no? Los precios de las viviendas comparadas en Granada, comparado con Zurich, por ejemplo, pueden ser, no sé, 4, 5, 6 veces menos. Entonces, para comprar una unidad inmobiliaria, tú, pues, con un poco de dinero, sí. con menos de 100.000 euros puedes comprar una para ti solo. ¿Y cuál sería la estrategia o qué hacen, por ejemplo, los suizos? Ellos compran un apartamento y lo hacen, lo hacen remodelar de seres o también solamente como compran un terreno y después como construyen sobre el terreno y después lo alquilan o cómo va la cosa ahí. O sea, nosotros hacemos dos modalidades. Una es directamente trabajando con el cliente, le asesoramos desde el principio, o sea, preguntamos exactamente qué es lo que busca, nos Ujú. interesamos por él. Él nos dice, oye, yo quiero una rentabilidad tal, tanto o quiero o quiero invertir en esta zona porque me gusta, o quiero hacer un proyecto así especial porque tiene que ser ecológico y saludable. No sé, primero es averiguar exactamente qué es lo que quiere el cliente, porque no todo el mundo quiere lo mismo, ¿no? Hay gente Ujú. que quiere que invierte por dinero y hay gente que invierte porque, aparte, a ver, invertir siempre es para conseguir al final un capital Claro. de retorno, pero hay gente que está más involucrado, por ejemplo, en el medio ambiente, quiere hacer proyectos ecológicos, ¿no? Es un poco su motivación más que solo el dinero. Ujú. Entonces, por una parte, nosotros asesoramos en ello, incluso le buscamos la propiedad que tiene que invertir, le ayudamos a comprarla porque conocemos el mercado, conocemos el proceso que hay que seguir, aunque no somos agentes inmobiliarios, pero como ya hemos hecho varias operaciones, pues todo ese conocimiento también lo tenemos. Claro. Y, o sea, básicamente es como aquí lo que se llama un llave en mano, nos ocupamos de todo y el propio cliente es al final el propietario el que hace la compra, incluso luego después si él quiere gestionamos el activo para que él obtenga la rentabilidad. Ah, también. Sí, también lo podemos hacer. Sí, porque nosotros también, o sea, invertimos y conocemos cuáles son las mejores formas de invertir para obtener mejor rentabilidad, menos problemas, más seguridad. Entonces, una persona que está allí en Suiza o en Alemania, donde sea, no quiere problemas de tener ahora que venir porque un inquilino, no sé, o se ha estropeado la lavadora, por eso no se va a hacer un viaje hasta España, ¿no? Para No, resolver claro. ese. Entonces, al final, él es el propietario de todo, le va dando unas rentas, pero nosotros nos ocupamos de todo. Ya, ya, ya. Entonces, no solamente como son arquitectos, pero también como hacen todo el proceso de la gerencia y todo, como todo el acompañamiento para el cliente, para el inversor. Em, Sí. también Si eso, él lo demanda, sí, lo hacemos. ya. Eso Y luego también, la otra modalidad. Ah, perdón.
Digo, la otra modalidad que hacemos es hacer nosotros inversiones propias y dejar que otras personas inviertan con nosotros mediante un contrato privado, que se llama aquí un acuerdo de contrato por cuenta de participación, ¿no? Conseguimos pues capital de varios inversores. A lo mejor esto sí sirve para hacer proyectos más grandes, ¿no? De que requieren más de bastante capital, o no sé, a lo mejor de 300, 400 o 500 mil euros, que con eso ya incluso puedes comprar un edificio para rehabilitar y rehabilitarlo. Un edificio pequeñito, ¿no? A lo mejor de 3 o 4 viviendas, en vez de estar comprando una vivienda separada. Y ahí sí que pues hacemos todo, analizamos la oportunidad de inversión, ¿no? Porque tenemos muchos contactos en la ciudad, tanto de agentes inmobiliarios como de gente que sabe o que tiene trato con personas que pueden tener este tipo de activos. Y hacemos todo, hacemos el estudio, hacemos como un informe, un report de las rentabilidades que va a poder tener, porque conocemos el mercado, sabemos por cuánto podemos comprar, cuánto va a costar la remodelación, de manera estimatoria, pero bastante precisa, y por cuánto lo podemos alquilar. Entonces, como conocemos todos los datos, pues podemos hacer un informe antes de hacer ninguna operación bastante detallado, con un margen de error del 5%. Nunca nos hemos equivocado mucho más allá. Incluso a veces cuando hemos tenido problemas en la construcción y demás, así siempre hemos respetado siempre los plazos y los costes. Hasta ahora todo, que es difícil aquí, ¿no? Cuando luego hablaremos si quieres de eso, pero funciona todo totalmente distinto. Pero también hacemos eso con inversores privados que a lo mejor no tienen tanto capital, no tienen capacidad de financiarse con el banco por cualquier motivo, pero sí que quieren invertir, pues, no sé, 10.000 euros o francos o 15 o 20.000 francos. Con eso, evidentemente, no puedes invertir tú solo en una sola propiedad, pero puedes juntarte con otros inversores para que metamos en un proyecto bastante más grande y por también economías de escala siempre suelen ser oportunidades mucho más atractivas. Claro, wow, impresionante, sinceramente. ¿Y ahora tiene como un proyecto abierto en que se puede invertir, justamente? Pues ahora justo el lunes voy a ir con un arquitecto técnico conocido mío y un constructor, voy a ir a ver un edificio en el centro de Granada, porque un contacto me ha dicho que bueno, la propietaria está un poco que tiene prisa por venderlo, entonces lo ha bajado bastante el precio, está ahora bastante bien. Y bueno, vamos a hacer una due diligence, ¿no? Para ver, o sea, yo ya lo vi hace ya tiempo, ¿no? Pero el precio que tenía en ese momento, pues no me parecía bastante atractivo. Pero me ha comentado, ahora ha hecho una bajada, entonces estamos estudiando, ¿no? Tanto en términos financieros, económicos, y ahora vamos a ver más profundamente los aspectos técnicos para ver qué problemas puede dar durante la obra y un poco estimar el coste total, ¿no? Porque ya estamos hablando no solo de invertir en una vivienda, que eso es un proyecto que está mucho más controlado, sino en un edificio, ¿no? Y ya tienes que ver todo, cómo están las instalaciones hechas de todo, la fachada, la cubierta, hay que inspeccionar todo. Claro. Y bueno, no está abierto todavía, sino hay gente que... o sea, ya tenemos un par de conocidos, amigos que son inversores que invierten en este tipo de activos, que están interesados en que le hagamos el informe y se lo enviamos para ver si realmente les interesa meterse en el proyecto o desestimarlo. Claro, Vale. súper. No, interesante, está genial. A mí me parece súper interesante porque no solamente como ustedes no solamente se enfocan como a la parte de arquitectura, pero también dicen, listo, entonces, ¿por qué no vamos como por toda la vaina, por todo el rango de servicios y hacer la inversión y podemos como aprovechar todo el mercado, toda la ciudad de Granada y los barrios o las ciudades alrededores? Ustedes como tienen un tema muy interesante, una frase muy interesante en su página y simplemente como me encanta su página, está muy bien hecho también como con todos los artículos en su blog. Lo recomiendo a todos como echar un vistazo ahí. Ustedes como dicen como construimos casas con calidad suiza y alma mediterránea. Um, Ustedes también como por- dicen que ya se puede como hacer algo todavía mejor de lo que está hecho en Granada y
¿Y ustedes cómo pueden diferenciarse en la competencia en el mercado de Granada también con toda su profesión y con toda su experiencia ahí, ¿cierto? Ujú. Sí, a ver, en los dos aspectos que trabajamos, tanto en el aspecto arquitectónico como en la inversión inmobiliaria, siempre hay aspectos que se pueden diferenciar fácilmente. Entonces, Ujú, hablando de la frase que has dicho, que es nuestro tagline, ¿no? ujú, Cuando nos surgió la idea de hacer nuestro propio estudio, nuestro negocio por nuestra cuenta, evidentemente fuimos asesorados por un mentor, ¿no? Que también era arquitecto, que ayudaba a gente para iniciar sus propios negocios de arquitectura. ujú, Entonces, lo primero que siempre buscamos es cuál es nuestra propuesta de valor ujú, diferencial para el cliente final, ¿no? ujú, Entonces, estuvimos mirando con él y qué es realmente lo que nosotros podíamos aportar, que otras personas no podíamos aportar, y básicamente, sobre todo, en nuestra experiencia que hayamos tenido en aprovechar eso en Alemania, en Suiza, sí, de ver cómo realmente se trabaja allí, cómo se construye allí, con unos altos estándares de calidad, ujú, cómo todo siempre se cumple en plazo, aunque el proyecto sea súper complejo y haya que hacer un montón de cosas y tal, pero son muy rigurosos, cosa que ujú, aquí no son tantos. ujú, Eh, Puede ser por tema cultural o por lo que sea, pero sucede, es así. Aquí hay mucha más relajación en ese aspecto, ¿no? ujú, Y nosotros somos tanto o más igual de rigurosos que un alemán, ¿no? O un suizo. ujú. Entonces eso es una ventaja competitiva que teníamos. Claro. Pero Y, luego también, por otra parte, queríamos introducir algo de nuestra propia cultura. ujú, Y nuestra cultura está muy influenciada por el Mediterráneo, ¿no? ujú, Históricamente, por así decirlo, ¿no? También por otras cosas, por otras culturas que han venido aquí, musulmanes, visigodos y más, pero sí, siempre algo tanto si te fijas en nuestra alimentación, ¿no? Que es como la comida mediterránea, claro. Ujú, la cultura, la arquitectura y demás, pues siempre queríamos introducir ese aspecto que nos diferencia, ¿no? En ese aspecto artístico, ujú, tanto no sé, pues por ejemplo, en los materiales que usamos en nuestros proyectos arquitectónicos, siempre intentamos que sean autóctonos ujú, y que tengan una esencia de nuestra propia cultura, ujú, mediterránea, española o como quieras llamarlo. ujú, O también tenemos una forma de diseñar nuestras propias viviendas que es distinta ujú. al centro de Europa o seguramente muy distinta al norte de Europa. Entonces era como mezclar esos dos conceptos, ¿no? Era como mezclar nuestra propia cultura en el aspecto del diseño, de la creatividad, que somos Ujú, muy creativos, somos personas muy abiertas, que, que es así, ¿no? Es por sí, distintos factores, ¿no? Porque tenemos un clima que nos favorece y que nos gusta mucho estar en la calle y hablar con la gente. claro. Entonces, todo eso, aprovecharlo porque era una cosa autóctona nuestra, que ya no teníamos de sí, con toda la experiencia de los años que habíamos estado trabajando en Centro Europa Sí. y de aprender unos aspectos que para nosotros eran muy valiosos, ¿no? La mentalidad del trabajo creemos que es superior en Europa que la que tenemos aquí en España, Ujú. No, ¿no? está muy bien hecho y como también ustedes lo dicen en su página web, que también como la influencia del agua en las obras y en la constructora, en las construcciones, y también como toda la parte de como, digamos, suizo-alemán o alemana, como espalda de la manera de cómo construir. Me parece como muy interesante. Um, Tengo otra pregunta. ¿Tú tienes como, o ustedes también hablan sobre que se puede como ahorrar cuando se construye como una casa, una, sí, un apartamento, una casa sobre el terreno? Se puede como ahorrar hasta 30% de dinero. Cuéntame un poco sobre eso, que tú prefieres o tú, digamos, dices que una sugerencia de ustedes es definitivamente como construir en vez de comprar algo ya hecho y remodelarlo. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. Vale. Sí, esto realmente es bastante sencillo, ¿no? Básicamente o sea, la diferencia es ser promotor, autopromotor o comprar algo que ya ha hecho otro promotor, ¿no? Por Ujú, así decirlo.
Entonces, en España, lo típico, las personas normalmente no quieren complicarse, ¿no? Y quieren comprar algo que ya esté hecho, que es inmediato y que quieren hacerlo, aunque no sea realmente ni que cumpla sus necesidades ni sea de su gusto, van buscando hasta que encuentran algo más o menos acorde. Y por varias razones, como te he dicho, primero la inmediatez y segundo la financiación, ¿no? Cuando está algo hecho es mucho más fácil que las entidades bancarias te financien todo porque pueden valorar el activo con respecto a lo que ya está construido, ¿no? Entonces la financiación que te dan va en función de eso. Pero claro, cuando tú compras algo hecho, tú tienes que entender el proceso que ha habido detrás. El proceso es que ha habido una persona, una empresa o quien sea, que es la promotora, que es el promotor del proyecto, que puede ser a veces la constructora o no, que ha asumido los riesgos que conlleva construir esa promoción de esa vivienda, de ese edificio o de lo que sea, y que evidentemente, como toda empresa, necesita tener beneficios. ¿Vale? Si yo arriesgo un capital es porque quiero un retorno. No hago, y normalmente ese retorno suele ser, por lo que los rangos que te estoy hablando son ser pues mínimo en 20, 25 o 30%. Es el beneficio que se quiere llevar el promotor, que es totalmente entendible. Si yo arriesgo, aunque sea financiado, algo tengo que ganar, ¿no? Para que mi empresa siga funcionando, para que sea rentable. Y luego también, cuando ya está hecho, evidentemente hay que comercializarlo y pues normalmente suelen contratar a agentes inmobiliarios, a agencias inmobiliarias, que eso le vuelva a sumar otra vez pues alrededor del 5%, ¿no? En el precio de venta. Pues incluís esos dos factores, pues ahí está más o menos el sobreprecio que pagas por la ventaja de tener inmediatez y mayor financiación. Entonces, de la otra forma, cuando tú quieres cuando tú quieres ser el autopromotor y construirte tu propia vivienda, pues evidentemente tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas principales, que ahorras dinero, ahorras bastante, y estamos hablando de seguramente del proyecto más importante para casi cualquier persona en su vida, o para muchas de ellas, que son bastantes miles decenas de miles de euros o cientos de miles de euros. Sí. El ahorro de un 20, un 30% es bastante significativo. ¿Qué desventajas tiene? Pues primero no es inmediato, es un proceso largo y bastante estresante cuando no se tiene experiencia. Normalmente no se tiene ninguna experiencia, ¿no? Porque no te sueles construir a lo largo de tu vida tu vivienda varias veces. Si lo haces una vez ya es como algo atípico y ya 2 veces es súper anormal. ¿Y qué desventajas también tienes? Pues que necesitas también, aunque sea más barato, necesitas un capital propio más fuerte, mucho más, porque el banco, es mucho más difícil financiarse. Normalmente te suelen exigir que tengas el terreno, que el terreno ya lo has comprado tú y ya sea tu propiedad, y luego en función de eso, del proyecto que ya presentas, pues el banco te suele financiar un porcentaje que suele estar en torno al 80%, y a lo mejor con suerte y si eres muy solvente, pues te pueden financiar más, del 90 al 100%. Pero aún así ya has tenido que tener el terreno de antemano, que es en función de dónde sea. Si es una zona con mucha demanda, pues suele costar mucho más. Pero vamos, para que te hagas una idea, el terreno suele ser como entre el 30 al 40% de la inversión total. Sí. Cuesta toda la vivienda. Entonces, pues tienes que contar con ese mínimo 30 o 40%, más luego a lo mejor un poco más para la autopromoción. Vamos, digamos que a lo mejor casi seguro que si no tienes el 50% de tu de capital propio, es bastante complicado que puedas ser autopromotor. Claro. No, hace totalmente sentido y pues el requerimiento sea que tú necesitas o tú tienes tengas como el dinero, es suficiente dinero para sobrevivir como lo que necesitas, si no, no lo hagas, digamos. Claro. Perdón que te corte. Música. Fuera del aspecto económico, evidentemente también tiene otras ventajas. Principalmente que tú te lo haces a tus necesidades, ¿sabes? Si tú necesitas, no sé, 4 habitaciones, pues todo eso lo decides en el propio proyecto, ¿no? En función, a ver, también hay que tener en cuenta pues las características de la parcela, las características urbanísticas de edificabilidad y todos estos aspectos y demás, pero es mucho más configurable que si tú te vas a comprar algo que ya está hecho, no nada configurable, o
o buscas y encuentras lo que sirve para ti o no está, pero no puedes cambiar nada. Sin embargo, cuando tú te lo planificas, ese es el momento de planificar todo antes de empezar a construir, ¿no? De saber exactamente qué programa de habitacional quieres, de todo lo que quieras. A lo mejor si quieres una cocina abierta con un gran salón, unos grandes ventanales o con un jardín con piscina. O sea, un poco la necesidad del cliente la puede elegir, hacérselo a su gusto. Sí. Luego también tú eliges, por el tema que a nosotros nos gusta mucho, el tema de la sostenibilidad, de la ecología, ahí ya tú eliges qué tipo o qué rango de ahorro energético, de eficiencia energética tiene tu vivienda. En función también de un poco del dinero que quieras invertir, ¿no? Pero ahí ya controlas cuál va a ser el consumo de tu vivienda. Incluso nosotros intentamos siempre, aunque sea un poco más cara de construir, intentar llegar hacia las viviendas pasivas, ¿no? Cero emisión, lo que llaman viviendas pasivas, que es un concepto que es alemán, de Passive House, que ya se estableció creo que en los años 70 o 60 y de cero emisiones, de no consumir nada, que hoy en día con la tecnología que hay se puede consumir perfectamente. Requiere una inversión adicional, ¿no? Porque hay que construir todo con mucha calidad, que esté todo muy bien aislado, muy bien sellado, con ventilación también mecanizada. O sea, que no es a lo mejor aumenta un poco más el presupuesto que tú quieres, pero es muy amortizable a lo largo del tiempo, ¿no? Porque todo el ahorro que vas a tener durante todos los años útiles que tiene tu vivienda, pues acaba compensado mucho más que con la inversión que vas a hacer en un principio. Sí. No, ¿Vale? sí, Y luego otro aspecto que no está casi... que casi no se hace, no se ve por España, es el tema de la salud, ¿no? De la vivienda saludable, que es una gran desconocida, ¿no? Y que poco a poco se está haciendo más en auge, ¿no? Porque las personas también están empezando a tener conciencia de su propia salud, cosa que antes que no les preocupaba, ¿no? Pero ahora cada vez más, pues, por ejemplo, en la propia alimentación, ya muchas personas empiezan a ver con qué se alimentan, que antiguamente no lo tenían mucho en cuenta, pero ya empiezan a hacer solo pues como productos saludables o que sean bio, o mucha gente a lo mejor también por tema de conciencia son a lo mejor vegetarianas o veganas, pues igual que cuidan su salud, tanto con la alimentación como a lo mejor haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, practicando deporte, caminando, también se puede cuidar de tu propia salud en tu propia vivienda. Yeah. Con unos aspectos que son muy simples a la hora de construir. Por ejemplo, para evitar radiaciones, ¿no? De los campos electromagnéticos que puede tener el sistema, la instalación eléctrica. O, por ejemplo, una cosa muy sencilla es como pintar con pintura ecológica en vez de pintura plástica que tiene tóxicos. No sé, una serie de aspectos, ¿no? que anteriormente casi no se tenían en cuenta, eran bastante desconocidos, incluso para mí, hasta hace unos años no tenía ese conocimiento, pero poco a poco que voy investigando mucho más en este aspecto, me voy formando y voy teniendo más conocimiento y lo intento aplicar siempre con los clientes, o por lo menos lo intento hacer ver que si se hacen las cosas de una determinada manera va a tener un beneficio a futuro para su propia salud, para él, para sus propios hijos, o para toda la gente que vaya a habitar en esa vivienda. Justamente. Ya tocaste como muchísimos aspectos del diseño y de las casas, muy interesante, especialmente como el tema de la casa pasiva. También hay una tendencia y me gustaría, cómo lo ves, toda la parte de pues de las casas como inteligentes. No sé, cómo se puede arreglar su calentador, se puede monitorear lo que está pasando en la casa. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Tú estás también como ofreciendo esas cosas? Y también como si yo quisiera construir una casa, ¿lo recomendarías? ¿O dices como eso es más como un fashion, ahora como un poco una moda, que algo sostenible y no lo recomendarías? ¿Cómo es tu punto de vista de ahí?
Bueno, este aspecto es un poco polémico porque, bueno, no polémico, pero bueno, ¿cómo explicarlo? Realmente es una ventaja competitiva tener una vivienda que sea inteligente, vamos a decir, una smart home, Ujú, porque desde el punto de vista también sostenible que estamos hablando, pues te permite mucho más controlar todos estos aspectos de eficiencia energética. ujú, ¿No? Si yo puedo controlar exactamente, por ejemplo, en todas las ventanas cuándo la voy a proteger del sol y ujú. cuándo no, en función de la situación solar que tiene en todos los días, que está controlado, ¿no? Por un Ujú, software que te va diciendo, ujú. en donde según la latitud, la longitud que esté situada tu vivienda, pues puedes aprovechar mucho más las horas de luz natural y protegerte cuando el sol no lo necesitas y está haciendo un sobrecalentamiento en tu vivienda. Que si tú lo haces de manera Claro. natural, no, es difícil, ¿no? Antes hacía a la vieja usanza, ¿no? De como hacían nuestras madres antiguamente, ¿no? Ujú, De que ahora pues bajo la persiana en una habitación que es donde está dando el sol, pero abro para que se ventile y haya ventilación cruzada a otra ventana. ujú. Pues todo esto que se hacía por conocimientos que tenían antiguamente, ¿no? De cómo aprovechar mejor los recursos naturales que tenemos, todo esto se puede hacer ya informatizado y automatizado, Súper, wow. ¿no? Te Impresionante. digo este aspecto de eficiencia energética como simplemente de comodidad. Sí. Tú puedes hacer una casa inteligente. O sea, tampoco necesitas unos sistemas que sean súper sofisticados, que los hay, ¿no? Que ya la Ujú. tecnología da, el Internet de las cosas, ¿no? El IoT y todo esto, pero simplemente ya con comprarte, por ejemplo, un Home Assistant como Google Home o como Alexa de Amazon, ya se pueden hacer bastante cosas para hacerlo desde tu propio dispositivo móvil o cualquier otro dispositivo que tenga conexión a Internet. Ah, ni Oye, siquiera sabía que eso se puede conectar también justamente como a sus no sé, como a su infraestructura dentro de la casa. Pero necesitas obviamente los componentes de la, claro, de la ventana y sí. del calentador que también como esté conectado al internet, me imagino, ¿cierto? Claro. O Ok. sea, esto que te estoy hablando es mucho más básico, te permite hacer funcionalidades de casa inteligente, pero está bastante limitado también, ¿no? Porque todos estos dispositivos funcionan con un protocolo Ujú, y necesitas que el sistema funcione con ese protocolo, ujú. Que lo con el que aplique. tú vas a implementar. Entonces, con lo que te estoy hablando es como para, si no tienes ni idea, pues puedes empezar con eso, porque con eso, por ejemplo, puedes controlar la iluminación, a lo mejor la ventilación o la propia Smart TV o la televisor, pero evidentemente no tiene todas las funcionalidades que puede tener una casa inteligente. Ujú, Hoy en día, pues como con el Internet of Things, ya todos los dispositivos e incluso los electrodomésticos pueden ser conectados a Internet sin ser inteligentes sí, y facilitarte mucho la vida. Un claro. ejemplo muy práctico, por ejemplo, es, no sé, las neveras inteligentes que hay hoy en día. Estas están totalmente conectadas a Internet y pueden reconocer por cámaras que tienen interiores los alimentos que tienes en la nevera y saber cuándo van a caducar e incluso ellos mismos hacer el pedido, la compra de los alimentos que ya no o que ya has gastado o que están cerca de caducar, como no sé, la leche o los yogures o lo que sea, y ellos mismos pueden solicitar en el propio supermercado encargarlo y que te llegue la compra a casa sin que tú... Pero eso ya existe. Eso sí existe. Sí. ¿Sabes? Ahora mismo, Sí, perdón, siga. pues como todo, cuando ahora mismo es una cosa muy innovadora y todo lo que se innova y es lo primero en hacer al mercado es bastante caro de precio, ¿no? Ya. Entonces no es asequible para cualquier público, pero sí, claro que existe. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Ellos directamente lo reconocen el producto o debo escanear cada producto que pongo en la nevera? Exactamente. Tienen cámaras interiores Y luego y lo se escanea todo. escanea automáticamente, ni siquiera lo tengo que escanear por un escáner que me da. Ok. Wow. No. Ok. Tú simplemente pones los productos dentro de la nevera y Ya. automáticamente los va escaneando. Entonces tiene todo controlado exactamente. Tengo que indagar a ese tema, no lo he visto. Es súper interesante. Em, no hemos tocado aún hablado sobre Granada. A mí me gusta también, como siempre, hablar un poco sobre la ciudad en que viven.
viven las personas que tengo en las entrevistas. Yo nunca he estado en Granada, entonces por mí mismo también, a mí mismo también, como me interesa cómo es la ciudad, yo conozco, yo sé que hay el Alhambra y que hay como una influencia muy grande del Islam, de los, ¿cómo se dice? De los moros, ¿cierto? De los musulmanes. De los musulmanes, gracias. Y también como la influencia europea. Descríbanos un poco la ciudad como es y también del aspecto de la arquitectura. Vale, a ver cómo empiezo. Bueno, ya se comenta antes que Granada es una ciudad bastante pequeña, ¿no? Comparada con, ¿no? O sea, para ser capital de provincia, creo que tiene, no sé los números exactos, pero debe estar como 200, entre 200 y 250 mil habitantes, lo que es la ciudad, y luego el núcleo urbano 300 y algo o 400 mil euros, si contamos a justo los pueblos que hay en las pedanías, ¿no? En las afueras. Entonces, incluso está en decrecimiento, ¿no? Porque hace unos años tenía más habitantes que hoy en día. O sea, que la población está decreciendo. Tiene como casi todo el sur de España, Andalucía, tiene una fuerte influencia del mundo musulmán, que eso se puede ver fácilmente en la arquitectura y en pues eso, en la alimentación, en los productos que tenían, en las naranjas, bueno, no sé decirte, pero bueno, tiene una fuerte influencia, más que en otros lugares de España. Y luego es una ciudad muy, muy turística. Es como el principal motor económico de la ciudad es el turismo, o los servicios, ¿sabes? La hostelería y luego también la construcción. Más que la construcción en general en España es como el motor económico principal y el turismo también, pero en Granada es mucho más destacado. Sí, más destacado porque realmente no tienen casi otra actividad económica fuerte, importante. Tienen muy poca industria, hay alguna empresa así importante que hace, por ejemplo, bueno, está la marca Puleva, que hace productos lácteos y otras cosas de alimentación. Está la fábrica de cervezas Alhambra, de las cervezas de aquí de Andalucía. Y luego hay una industria metalúrgica de metales y luego pues algunos polígonos con empresas más pequeñas dedicadas a otros sectores. Pero como te he dicho, principalmente es eso, el turismo y la construcción, y la hostelería. Y sobre los barrios, hay como diferencias también como entre los barrios donde tú dices, listo, eso como ahí está ahora como súper exclusivo y otros barrios como donde dices, listo, hay todavía como espacio para de pronto como comprar algo, remodelarlo y todavía se pueden como subir un poco los precios, que aún no está tan turístico. ¿Cómo lo ves tú? Y de pronto también cómo tienes tus sweet spots, unos barrios que te gusta, o un barrio que te gusta mucho y donde te gusta mucho cómo pasear tu tiempo. Vale. Sí, o sea, los barrios más populares, por así decirlo, como casi todas las ciudades, pues son los más céntricos, ¿no? Entonces está la parte del centro, que es la parte peatonal, donde están las calles comerciales y el centro de la ciudad. Y luego otro barrio muy característico y muy, muy demandado para vivir, sobre todo aquí la gente de Granada, es el Realejo, que ahí también ves mucho en la propia arquitectura, en la influencia musulmana. Y luego otro barrio que es el más turístico, yo creo, de la ciudad es el Albaicín, que es un barrio sí que está en pendiente, ¿no? Justo pues al otro lado de la loma que sube la Alhambra, ¿no? Pues está bajo el río que atraviesa la ciudad y al otro lado está el barrio del Albaicín, también en pendiente, que claro, ahí tienes unas pistas muy espectaculares al monumento más importante de la ciudad, que es la Alhambra, ¿no? Que es por lo que principalmente he visitado, casi todo viene a ver ese monumento. Entonces esos son los barrios más característicos, donde yo veo por mi experiencia el preferido para la gente autóctona es el Realejo.
es la gente que quiere vivir en zona céntrica, ¿vale? Que no todo el mundo quiere vivir porque tienen también sus desventajas. Luego el centro también sería el segundo, pero ya empieza a haber mucho alquiler turístico, entonces se están desplazando más a la población a otros sitios. Y luego también es muy incómodo porque es peatonal, son edificios más antiguos, no muchos tienen ascensor, son de 3 o 4 plantas y no hay plazas de aparcamiento. Ahí o tienes parking privado, pues es imposible aparcar. Entonces, no mucha gente quiere... O sea, no todo el mundo está dispuesto a vivir ahí, ¿no? Claro, claro. Siempre hay un precio que pagar, no en el centro, ¿no? Claro, Vivir en claro. el centro tiene sus desventajas. Y luego el Albaicín antiguamente era un barrio más residual, que no quería casi nadie, entonces, y sobre todo estaba lleno, bueno, no lleno, pero vivía más de gente de etnia gitana y era más polémico. Y sobre todo un barrio un poco más alejado todavía, que todavía sigue habiendo, que se llama Sacromonte, que ahí sí que además el barrio que conocían como de los gitanos, donde eran casi todas las construcciones eran ilegales, ¿no? Se habían hecho sin permiso y sin nada. Incluso hay bastantes cuevas, hay gente que ha hecho su propia cueva, su vivienda en su cueva y de todo. ¿Tú puedes darnos como un rango de precios por metro cuadrado? No sé, yo estoy seguro que hay obviamente como hay unos barrios donde se cuesta mucho y otros como bastante más económico. Pero más o menos como un rango que se puede imaginar si una persona lo está escuchando y dice, listo, como que puedo esperar como precio más o menos en Granada. Sí, además como o sea, bueno, hace unos meses que no tengo bastante mirado, pero antiguamente cuando estaba buscando bastantes propiedades para invertir, pues sí que lo sabía. Entonces, en estos barrios que te estoy diciendo, el rango suele estar de media unos 2.000, 2.500 euros el metro cuadrado. Eso de media, ¿vale? Hay evidentemente más bajo y más alto en función de las características del propio inmueble. Y luego, ya si te vas alejando de esos barrios, otros barrios que son bastante son muy populares, o sea, más obreros, donde más asequibles, es por ejemplo el Zaidín, que es bastante grande, y luego pues la parte de la Chana también, es un barrio obrero bastante asequible. Ahí sí que los precios bajan bastante, que pueden estar en torno a entre los 1.000 y 1.500 euros el metro cuadrado. Okay. Entonces, el Zaidín se está popularizando más porque justo más a las afueras se están como construyendo la zona nueva de Granada, Claro. donde está el Parque Tecnológico de la Salud, donde se va a construir el hospital nuevo, todas las facultades de carreras relacionadas con la salud, como medicina, enfermería, fisioterapeuta. Y luego también se han instalado ahí bastantes empresas relacionadas también con la sanidad, ¿no? O farmacéuticas y de laboratorios y biológicas. Entonces, sí que es verdad que hay todavía una barrera muy grande, ¿no? Porque en esa pequeña zona que es nueva, evidentemente, como es todo construcción nueva, son urbanizaciones grandes que tienen piscina, portero, tienen todo tipo de facilidades, garaje, parking privado, que justo ahí es donde nosotros, mi pareja y yo estamos viviendo. Pues ahí sí que el metro cuadrado está pues como en el centro o incluso superior, ¿no? Porque de hecho son viviendas nuevas. Sí. Y está muy bien conectado con la autopista y eso. Y sin embargo, justo caminas 200 metros, que es el barrio del Zaidín, pues son mucho más obreros, con construcciones más antiguas. Son personas también, las personas son muy distintas también, ¿no? Son más gente allí de barrio, con oficios de allí de barrio que se mueven. Y ahí los precios son bastante más asequibles. Súper interesante. ¿Tienes como unas últimas palabras para la audiencia, unos consejos también como de pronto, si una persona dice, listo, me interesa, me gustaría como indagar más un poco el tema, para un inversionista, de pronto también para otro arquitecto que está arrancando su propia empresa? Cualquier palabra, cualquier frase, cualquier consejo tienes, puedes compartirlo. Sí, o sea, nosotros lo que nosotros seguimos es lo que recomendamos al fin y al cabo, ¿no? Entonces siempre intentamos diferenciarnos de alguna manera.
Entonces, una manera muy fácil de diferenciar nosotros que somos arquitectos es haciendo diseños exclusivos. Entonces, no tenemos que contratar a ningún arquitecto, pues lo hacemos nosotros, pero con esa diferenciación siempre tiene su beneficio económico en la inversión, tanto después por la propia venta, si lo quieres vender el activo, ¿no? Porque adquiere un valor mucho mayor, porque no tienes competencia, aunque esté situado en el mismo sitio que los de alrededor, no hay prácticamente competencia porque nadie... primero, muy poca gente se molesta en mejorar las viviendas para poder alquilarlas o venderlas, casi siempre es como en el estado que está antiguamente y hay mucha cosa que es muy mala. Y quien lo hace no tiene esa diferenciación de hacer algo con un diseño muy atractivo, ¿no? Para el cliente. Sí. Entonces, invirtamos donde invirtamos, porque a veces invirtamos en barrios muy exclusivos, como te he dicho, en el centro, en el Albaicín, pero también tenemos inversiones en el Zaidín. Sí. Evidentemente, todo lo ajustamos al rango de precios un poco, ¿no? de la gente que puede vivir allí, pero siempre todos los proyectos que hacemos tenemos una dedicación muy exclusiva, ¿vale? No porque sea del Zaidín y las personas que van a vivir ahí pues no sean del mismo nivel económico que en el centro, bajamos la guardia y hacemos un proyecto peor ahí, ¿no? Lo hacemos igual, con el mismo entusiasmo y el mismo ímpetu, y de ahí luego los resultados que tenemos son muy buenos, ¿no? Porque esto nos permite, primero, alquilar o vender por un precio superior al de la competencia, al de la media, filtrar a gente que no nos interesa. Ya con solo hacer eso ya, pues... por ejemplo, si lo que vamos a alquilar y queremos, viene a haber inquilinos que no quieren pagar o que nada más que están mirando el precio, que sabemos que van a ser problemáticos o algo así, simplemente con ese filtro que ya hacemos haciendo un proyecto exclusivo ya no vienen, ¿no? Y si vienen ya los descartamos. Yeah. Y normalmente tenemos mucha demanda siempre en todos los proyectos que hacemos. Luego en alquiler lo alquilamos muy fácilmente porque no tenemos competencia. Básicamente, cuando te destacas con respecto a todo lo que hay, a nada que lo anuncias, todo el mundo que lo ve pues quiere vivir ahí y pagar un poco más o lo que sea más por vivir con más calidad, con más diseño, con un sitio donde tú realmente te sientas a gusto y con todas las comodidades que podemos ofrecer. Súper. ¿Vale? Entonces, siempre mi primer consejo es haz las cosas bien, haz las cosas como a ti te gustaría que te las hiciesen a ti, y así te evitarás un montón de problemas, ¿no? Siempre pensando que la verdad que esto es una inversión, ¿no? Aunque suponga un costo o una inversión superior a haciendo las cosas de otra manera, intentando recanear y hacerlo lo más barato, evidentemente la calidad tiene su precio, pero la recompensa también es superior, ¿sabes? Claro, sí. Sí, o sea, a mí me parece muy obvio y a ti también te puede parecer muy obvio, y seguramente si preguntamos aquí a la gente de Centro Europa parece muy obvio, pero luego llegas aquí y hablas con la gente y no es tan obvio, ¿sabes? No lo tienen tan claro. Sí, porque ellos de pronto tienen como otras ofertas y dicen, listo, yo no voy a pagar como, no sé, el doble o sobre 50% más por solamente eso, pero al fin lo que vale cuesta de pronto un poco más también, pero después como tienes menos problemas y todo el rendimiento que vas a ver, obviamente como tenemos todo el sentido. Entonces, eso es como, no sé, como ahora obviamente también como se puede ver cada día, lo que tú obtienes, lo que pagas y ya. Entonces, no te quejes después cuando dices, listo, yo fui por el más barato y ya vas a ver como los resultados. Claro. Eso por una parte. Luego, por otra parte, como consejos de inversión, nosotros lo que solemos hacer en las modalidades que invertimos del tema de alquiler hemos probado con el alquiler turístico, que ha funcionado bastante bien, sobre todo hace unos años que había mucha menos competencia. Ahora hay muchísima competencia y si ya no haces lo que te estoy hablando de destacarte por encima del resto, seguramente tengas bastantes problemas y no consigas hacer que tu apartamento o tu vivienda funcione lo bien que tú esperabas. ¿Tú te refieres a Airbnb y todas las short-term rentals, ok? Efectivamente, sí, de corta estancia, ¿no? De días, semanas, corta estancia, sí. vacacional, como decimos aquí. Entonces,
nosotros lo que hacemos ahora, sobre todo para invertir, es alquiler por habitaciones. En vez de como alquiler toda la propiedad entera, es pisos, contra más habitaciones tengan mejor, ¿no? Con su número de baños correspondientes, ¿no? Porque no solemos hacer, por ejemplo, una vivienda con 5 o 6 habitaciones y un solo baño, ¿no? Pues tendrá que tener 2 o 3. Y puede tener más, mejor, ¿no? Para que luego no haya disputas ni haya ningún problema. Entonces eso suele ser mucho más rentable, ¿no? Porque primero, cada vez la gente, no solo en Granada, sino en general en Madrid, por los sueldos que tienen, cada vez se pueden permitir menos independizarse ellos solos en un apartamento. Si no viven ya con su pareja y demás, con un solo sueldo es bastante complicado, ¿no? Siempre suelen superar el umbral este que te recomiendan del 30%, no gastarte más del 30% en la vivienda, tanto el alquiler como la hipoteca, lo que sea. Es muy difícil que lo consigan. Y luego, por eso cada vez muchas más personas que antiguamente solo como se veía esto nada más que para los estudiantes que no tienen dinero y tal, pero hoy en día no es así, ¿no? Hay muchos trabajadores que están empezando. Sí que es verdad que es un alquiler más orientado a la temporalidad, no a larga estancia, pero nosotros, la gente que nos alquila, no tiene por qué ser solo estudiantes, son trabajadores que trabajan a lo mejor en el hospital que está al lado y tienen un contrato más temporal y no quieren meterse ellos solos en pagar un alquiler muy alto y no le importa convivir con otras personas porque sabemos que los inquilinos que nosotros traemos en nuestra vivienda siempre suelen ser de este tipo de perfil, ¿no? De trabajador, ¿no? Que no da complicaciones, que tiene un buen puesto de trabajo, o que es joven también. Entonces, en ese sentido, sacamos mucha rentabilidad y quitamos bastantes problemas. Ya. Interesante, súper. Luego, otra cosa que te iba a comentar es que estamos investigando mucho en el tema, no sé si te suena, de co-living, que es como una evolución del coworking, pero más ambientado en el tema de la vivienda o de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, que te estaba comentando de la inversión que estábamos mirando o que vamos a mirar el próximo lunes, la próxima semana, es precisamente para hacer un co-living, ¿no? Es un edificio de 4 alturas que lo que queremos hacer es como hacer muchas habitaciones individuales, si puede ser con su propio baño individual, pero luego aparte ofrecer también muchas zonas comunes, como puede ser una cocina grande, industrial, donde la gente pueda compartir y hablar entre ellos y cocinar juntos. Y luego también pues, puede tener una biblioteca o puede tener un espacio abajo también de coworking si tiene espacio. Es una idea que también se está explorando mucho en todo el mundo y en Europa, en Estados Unidos, y aquí en España está empezando también a meterse, sobre todo en ciudades como Barcelona y Madrid, pero la queremos empezar a meter en ciudades pues, del sur de España, como en Málaga, en Granada, en Sevilla, en Córdoba. Y es un nuevo concepto que también da unas rentabilidades bastante altas, una gestión que tampoco es tan muy complicada y hasta que también ofreces una necesidad que hay hoy en día en la propia ciudad, ¿no? En la gente. Es como un alquiler por habitaciones, una vivienda, pero mucho más grande, con mucho más servicios, con muchas más facilidades. No, y también, a mí me gusta mucho el concepto porque también como estás, no solamente como obviamente vendiendo pues, la vivienda, pero también como el estilo de vida. Y diciendo, listo, yo no, es como más o menos como WeWork, pero hay otro nivel. Sí. Tú vas a vivir como un poco el estilo hostal a a las personas quienes les gusta como no sé, como el estado estar en el hostal. Entonces también a ellos de pronto les gusta vivir con otras personas y también con otras personas que tienen como un poco el mismo estilo de vida, trabajan de pronto en su portátil y ya, y para que, no sé, como normalmente irían a un café, a otro coworking space durante el día, pero también se pueden quedar en la casa y están como con otras personas que tienen más o menos como el mismo trabajo y las mismas necesidades. Ya está. Exacto.
está hecho. Y yo pienso como es una tendencia muy grande ahora con todo el trabajo virtual y computadora. Ujú. ¿Cómo se puede contactar a ti? Como si, digamos, una persona lo está escuchando y dice, ok, la próxima semana voy a Granada y de pronto se puede como tomar un café contigo, o solamente como un correo electrónico y por teléfono, ¿cómo se puede contactar a ti? Pues, o sea, lo más sencillo es que visiten nuestra página web. Ujú. No sé si le darás el enlace en algún sitio o algo así, pero en nuestra propia página web está toda la manera de contactarnos, que puede ser mediante el formulario que tenemos allí. Tenemos los emails de mí, de mi partner, de mi socio, Ujú. los teléfonos también, de cualquier manera. Y luego, pues siempre hacemos también mucho marketing de contenido no solo en nuestro blog personal, sino en casi todas las redes sociales. Y a través de ahí también siempre te van a dirigir nuestra página. Entonces, Super. una persona que no nos conozca de nada siempre nos puede encontrar, no sé, de algún proyecto, de algún artículo, de algún contenido que hemos publicado en algún sitio, y que básicamente todo el tráfico lo intentamos redirigir a nuestra página web, y ahí estamos accesibles en cualquier momento. Súper, genial. Alejandro, ha sido un placer. Súper interesante. He aprendido muchísimo sobre la arquitectura, sobre las casas sostenibles, sobre las casas pasivas, sobre las casas de técnicas, de toda la infraestructura como moderna. Nos contaste bastante sobre Granada, cómo están como los barrios, también los precios y también cómo es la profesión y qué tan importante es tener como un socio profesional en tema de arquitectura. Y también no solamente cómo ofreces este servicio, pero muchísimo más. Entonces yo pienso como eres un contacto muy valoroso cuando hablamos sobre bienes raíces en general en Granada, en España. Ujú. Entonces ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y te deseo lo mejor y espero que nos vayamos a ver como personalmente también algún día o en Zúrich o en Granada. Sí, seguro. Sí, también el placer ha sido mío. He encantado de hacer la entrevista, de aportar lo que pueda y los conocimientos que tenga. Y nada, espero que pueda servir para alguien, y simplemente si alguien pues nos quiere contactar, simplemente porque tenga curiosidad, tanto para hacer un proyecto arquitectónico o porque quiera invertir aquí en Granada, en el sur de España, pues estamos a su entera disposición. Eso Super. Oh, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Que tengas una muy buena noche y mando como saludos a Granada. Muchas gracias. muy bien. Listo, que es Gracias. muy bien. Chao, chao. Chao. Saludos, adiós.